y estamos en la segunda parte que se llama los engaños y ofensas de la gente. En esta área es otra presión, otra crisis que todos ustedes tienen que enfrentar tarde o temprano. Algunas preguntas que se pueden ustedes hacer es: ¿te has desilusionado alguna de tus amigas últimamente? ¿Cuál es la respuesta? No hay nadie que diga que no, ¿verdad? A menos que estés en la luna viviendo. ¿Te ha lastimado alguna acción de tu marido y te sientes todavía ofendida? No tienen que contestar, ¿eh? Se está filmando. Vamos a mandar el video a tu esposo. ¿Crees que la vida no te ha dado lo que mereces? ¿Te sientes frustrada por alguna de tus amigas cristianas? ¿No has perdonado todavía alguna ofensa de alguno de tus familiares? Posiblemente la respuesta a todas estas interrogantes en tu vida sea sí. Pues no vivimos en un mundo de ofensas donde continuamente desde que eras niña te jalaban las greñas, te quitaron tu muñeca, tu primita quién sabe qué te hizo, veías la envidia dentro de ti cuando a otra niña o tu prima o tu hermanita le dan más chocolates que a ti, y el ser humano crece continuamente enfrentando a un mundo hostil, un mundo que nos hace daño. Te casas y tu marido te hace daño. Nuestros hijos, tarde o temprano, nos sacan canas verdes, nos hacen daño, se levantan en contra nuestra, increíble, pero así pasa muchas veces. Tu suegra, pasan 4 años que no te habla, y estamos continuamente enfrentando un mundo de ofensas, y la Biblia dice que estas ofensas van a aumentar mientras más nos acerquemos a la venida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:13, dice el apóstol: porque los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor Jesucristo en Mateo 24:12 dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vamos a tener que tomar una actitud o saber cómo poder enfrentar a este mundo, porque fíjense ustedes la alternativa que tienen. Las ofensas, las desilusiones, los engaños de la demás gente pueden producir en nosotros 2 cosas nada más. Número 1, pueden ser usadas por Dios para desarrollar nuestra paciencia y carácter. Y número 2, nos pueden amargar. Entonces, si tú quieres acabar a los 50, 60 años de edad como una señora amargada y siempre en tu corazón con ese veneno, ese odio por lo que te hicieron o te dejaron de hacer, y esa falta de perdón hacia tus semejantes, hacia tu ex esposo, hacia algún hijo, hacia alguna cuñada, etcétera, etcétera, tú puedes acabar tu vida así, no hay ningún problema. El problema está que vas haciendo cada vez más rápido el hoyo de tu cajón. Más pronto te vas a morir, porque si hay algo que mina nuestro sistema inmunológico es la amargura, el odio, el rencor en nuestra alma. Vamos a enfrentar el primer caso en esta mañana, que es el ejemplo de José, y abran su Biblia en el capítulo 37 del libro del Génesis. José es, creo yo, el ejemplo más grande, no porque no haya habido otros como él, sino que se narra con más detalle la forma que él enfrentó el odio, los celos, el rechazo. Ahí está en su manual, Ahí está en su manual en el inciso A. Génesis capítulo 37. Y vamos a ver el versículo 4 al 5, el 8, el 11, el 18, el 26 al 28. Dice Génesis 37, primero del 4 al 5, estas palabras. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué cosa le hacían? Le aborrecían. Ahí están los celos, ¿verdad? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vean ustedes cómo el pecado va creciendo. Primero van los celos, después la envidia, y se llega a convertir la envidia en ideas de homicidio. ¿Y cuántas de ustedes ahí en lo profundo del corazón han dicho, si tuvieran las tijeras se las clavaría esta ahorita? O quisiera que mi suegra viniera aquí en la Navidad y darle el pozole envenenado. Pero lo han pensado. Y muchas a lo mejor no lo han hecho simplemente porque no han tenido la oportunidad. Pero si la oportunidad se presentara, ¿cuántas potencialmente, verdaderamente harían eso? Ahora vemos en el versículo 26 al 18 en que acabó el asunto de José. Y dice la Biblia, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vemos entonces, en primer lugar aquí, un muchacho joven que es el consentido de su papá. Los hermanos vislumbran que el padre tiene favoritismos con él, y esto pasa en todas las familias, y es un error gravísimo de nosotros los padres, el públicamente tener consentidos, o inclinarnos más hacia un hijo que hacia el otro, porque no sabemos el daño tan grande que le hacemos a los demás hijos. Los demás hijos lo resienten inmediatamente. Los niños son absolutamente psicólogos. Saben perfectamente bien cuando el papá o la mamá están continuamente inclinados hacia el uno hacia el otro, y cuando esto sucede, los niños crecen con resentimientos, con falta de seguridad y con complejos de inferioridad. Y esto sucede simplemente porque no acostumbramos nosotros a salir con cada uno de nuestros hijos. Por ejemplo, les he dicho a muchas madres, acostumbren a irte a jugar boliche con tu hija el sábado, el otro sábado llévate a la otra hija, pero necesitamos en una forma individual tener contacto con cada uno de nuestros hijos en forma particular, porque cada uno de ellos son totalmente diferentes, son mundos diferentes. Y hay veces que nosotros como padres, yo lo confieso, me ha pasado a mí, me identifico con mi hijo que es el más rudo, el más ese, porque así yo era de joven. Y el otro que es más calmado, etcétera, etcétera, lo rechazamos más. Y esto es un error gravísimo en nuestras vidas. Identificarnos con los que son iguales a nosotros. Son nuestros hijos por igual y no podemos desarrollar favoritismos con ninguno de ellos. Bueno, José creció en este ambiente, lo venden los hermanos y una caravana de madianitas le recoge. Los madianitas eran primos de los judíos porque se había casado Madián con Setura, una de las esposas de Abraham, y vemos que eran casi primos hermanos de los judíos, los madianitas. Son llevados a Egipto, y ahí en Egipto, ¿qué creen que pasa? Vamos a ver el capítulo 39. José entonces es preservado de morir y llevado a Egipto, y en el capítulo 39 encontramos a dónde fue a parar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. José acaba en Egipto en la casa del capitán de la guardia del faraón, el cual estaba casado con una leona. Ya lo vimos, ¿verdad? Cómo son las leonas. Esta mujer era una mujer insatisfecha aparentemente con su esposo, y José era joven, bien parecido, y comienza ahí a acosarlo, y vente para acá, Pepino, y vente para acá, Pepito, y Pepito no quiere irse con él. Total de que ella, ¿verdad? Como una mujer caprichosa, pues vienes para acá, él se echa a correr, y vienen las calumnias. Dicen que no hay una mujer más feroz que una mujer despreciada. Y entonces ella lo calumnia y que llega el esposo y entonces el esposo lo mete a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes a José en la cárcel pensando todo esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Por ser fiel a Dios. Por ser fiel a Dios. Primero, en mi casa yo no me eché a correr ni les dije nada a mis hermanos. Como cordero me amarraron, me metieron a un pozo, me querían matar y me venden. Y yo me dejé que me vendieran y me llevaran y me alejaran de mi padre. Llego a Egipto y quiero seguir siendo fiel a Dios y me encuentro con esta leona que me quiere devorar y le digo, no quiero nada porque tú estás casada y porque Dios nos está viendo. Aunque no había nadie en el palacio, José tenía temor de Dios. Entonces, esta mujer es rechazada y José es metido a la cárcel. Cuando está en la cárcel José, caen junto con él, ahí en el reclusorio norte, el copero y el panadero del faraón, que eran los que probaban la comida y el vino del rey antes de que él comiese. Y ahí en la cárcel se acuerda uno de el copero del rey, de que el rey tenía sueños y José también tenía sueños, pero él tiene un sueño en la cárcel y José se lo interpreta. Entonces el copero sale de la cárcel y José dice, por favor, cuando vayas allá y salgas, ve y dile al faraón que yo estoy aquí injustamente y que me ayude, por favor. Pues el copero salió y dice la Biblia, se le olvidó lo que José le había dicho. Y pasan 2 años donde José pudo haber dicho, ya ni Dios me quiere, mis hermanos no me quieren, por ser fiel a Dios me pasa esto, y ahí José pudo haberse amargado. Pudo haber maldecido su suerte, pudo haberse irritado contra las circunstancias, pero José tenía un secreto maravilloso en su vida. Veámoslo finalmente en el capítulo 50 del libro del Génesis. Ahí está en su manual, Génesis 50, del 15 al 21. Veamos cuál era el secreto de la vida de este grande muchacho y de qué forma fue premiado por Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, finalmente, a los 2 años de estar en la cárcel, el rey tiene un sueño, el copero se acuerda de José en el tiempo de Dios. Y si José hubiera salido antes de la cárcel, no hubiera salido como primer ministro de Egipto. José sale de la cárcel a los 2 años en el tiempo de Dios. El faraón, al ver interpretado su sueño, lo nombra ministro de Hacienda y Comercio de Egipto, y José comienza a reinar en Egipto. Y cuando está reinando en Egipto, viene una grande hambre allá donde vivían sus hermanos, y ellos vienen a Egipto a buscar comida. Y no saben que José es el mero de la CONASUPO.
Y cuando llegan a Egipto, comienzan a pedir comida. José reconoce a sus hermanos y ahí pudo haber dicho, ahora sí, chiquitos, me la pagan. Ahora sí van a ver todo lo que me hicieron. Y cuando ve a sus hermanos José, lo único que hace es sentir tristeza por sus pecados. Sentir lástima por ellos. Y en ese momento, en lugar de desbordar toda su venganza, les dice José a sus hermanos, después de que los hermanos descubren quién es él, ustedes hace mucho tiempo me odiaron, tuvieron celos, hasta me quisieron matar. Y saben una cosa, que todo el mal que me hicieron ustedes fue permitido por Dios. Y ahora Dios, todo eso lo convirtió para mi bien. Queridas hermanas, quiero que escriban lo siguiente ahí abajo. O crees, así escríbanlo, o crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o te amargarás contra las circunstancias. O te amargarás contra las circunstancias. Y pongan Romanos 8:28, versículo que se sabe de memoria y que dice, todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. O crees que Dios ha permitido lo que ha sufrido, o te amargarás contra las circunstancias de la vida. En otras palabras, muchas de ustedes están casadas con hombres no creyentes todavía. Y tú dices, tengo 4, 5 años en esta cárcel. Y sabes una cosa, que esa puerta de esa cárcel solo puede ser abierta por Dios. Y a lo mejor Dios no ha permitido todavía la conversión de tu marido, porque Él quiere que cuando tu marido y tú salgan de esa cárcel en la que te encuentras, cuando Él se convierta, Él necesita comenzar a vivir su vida cristiana con una mujer madura de Dios. A lo mejor tienes todavía muchos defectos por ahí en tu carácter que Dios necesita trabajar con ellos y limarlos. Y tú tienes que reconocer a Dios, dice Proverbios capítulo 3, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero tú no puedes seguir viviendo y seguir lamentándote de que yo soy así porque mi mamá fue una prostituta, o mi papá era un hombre frío que nunca me dio cariño, y soy frígida por esto, y soy así por esto, y vivimos igual que Adán y Eva, echándole la culpa a los demás. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de Dios en el Espíritu Santo para vencer cualquier trauma, prejuicio o daño que nos hayan hecho X persona en nuestro pasado. ¿Qué es la vida cristiana? Es la rehabilitación de la mente. Y cuando venimos todos a Cristo, todos, ¿quién no viene a Cristo herido, traumado, con complejos, con odios, con rencores? ¿Y qué cosa hace Dios? Dice, por favor, este libro, métanselo aquí. Memoricen la palabra, mediten en ella, vayan a estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Hijo de Dios. Entonces la palabra es el psicólogo y el psiquiatra y el Valium que necesitas. Y cuando tú vienes a la Biblia tiene un poder purificador que entra y te limpia y te cambia y te renueva y te restaura totalmente la antigua computadora que tenías aquí y comienzas a ver a tu marido como el corderito, ya no como Goliat. Comienzas a ver a los que te hicieron mal como instrumentos de Dios y comienzas a ver al mundo que nos quiere hacer daño como un mundo necesitado, que necesita a Cristo, por eso son como son. Pero es la única alternativa que tienes. Ahora veamos algunas razones por las cuales Dios permite problemas en tu vida. Veamos 3 razones principales, Romanos 5, del 3 al 5, está la primera. Pero ¿por qué Dios tiene, preguntarás, a fuerza que pasarme por el horno? ¿Y por qué tengo que sufrir? ¿Y por qué esto y el otro? Dice Romanos 5, del 3 al 5.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ahí la palabra tribulación es merima también en el griego, que es presión, sabiendo que las presiones producen paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la razón? La primera razón por la cual Dios muchas veces permite sufrimientos y desprecios y desengaños en nuestra vida de otras gentes, en primer lugar, para desarrollar en nosotros paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el espíritu que no se da por vencido. Nadie en esta vida podrá hacer algo en la vida sin ser paciente. Las cárceles están llenas de impacientes. El mundo está lleno de niños bastardos, de mujeres que fueron impacientes para tener relaciones sexuales hasta casarse. Nuestras hijas son impacientes. El mundo está lleno de drogadictos, de muchachos impacientes que quieren ya probar la vida. Quieren saber de todo, quieren saber del sexo, quieren saber de las drogas, quieren saber del alcohol. El mundo es un mundo impaciente y no se puede, dice la Biblia, vivir sin esperar el tiempo de Dios. La paciencia solo se desarrolla a través de los problemas, cuando tienes a Cristo. Porque si no tienes a Cristo y tienes problemas, no es posible que el problema te sirva. Los problemas le sirven nada más a las hijas de Dios. Vean ahora 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y escribe el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La segunda razón para el sufrimiento y por qué Dios lo permite es para que estés mejor preparada, así escríbelo, para estar mejor preparada para consolar a otras personas. No cabe duda que una madre que ha perdido un hijo, una madre que ha sido pobre cuando era joven, una madre que ha sufrido desprecios y desengaños, está en una posición mucho mejor para ayudar a otras mujeres que están pasando lo mismo que ella ya pasó. ¿No es verdad? ¿Cuántas veces hay enfermos en los hospitales que se están muriendo y quejándose de su mala suerte en la vida? Y de repente entra al hospital una mujer en silla de ruedas y le dice: yo estoy peor que tú. Y sabes una cosa, que tengo el gozo de Dios y la paz de Dios. Y ese enfermo, al ver a esa persona, en ese momento se compara con esa persona y dice: ah, caray, sí es cierto, ella está peor que yo. Y vemos eso continuamente en la vida, y Dios está usando a muchas gentes para llevarles consuelo a otras gentes que creen que están pasando algo peor, que no han pasado, cuando ven a otra gente que ha pasado lo peor que ellas. Y en último lugar, vean la primera de Pedro capítulo 6, la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La última razón es que las pruebas y las presiones prueban nuestra fe. Escriban: los problemas demuestran cuánta confianza tengo en Dios. Mis problemas demostrarán cuánta confianza tengo en Dios.
Y veamos en tercer lugar rápidamente las respuestas bíblicas a las ofensas y a los engaños de la gente. En Mateo capítulo 5 del 44 al 48 dice: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que les odian, oren por los que los ultrajan y persiguen, porque si ustedes no responden de esta manera, ¿en qué se diferencian de los que no son cristianos? En Romanos capítulo 12, del 17 al 21 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Y al final de Romanos dice: no sean vencidas por el mal, sino venzan el mal con el bien. En otras palabras, si tú le das a tu esposo ojo por ojo, diente por diente, o a tu vecina que te cortó los cables de la luz, que te puso un alacrán en la noche en tu casa, le haces alguna cosa peor, o estás pensando en vengarte usando el mal, dice la Biblia que cuando el mal le paga a la otra persona con el mal gana. Y eres derrotada, porque lo único que haces es agravar tu problema. Pero si tú le dices a Dios: yo no voy a intervenir. Señor, ahí está mi esposo con cara de Goliat, ahí está mi vecina que me hizo esto, ahí está esta persona, mira mi suegra, llega la Navidad y con su jetota así, Señor, ahí está. Yo no voy a hacer nada, suegrita, ¿cómo le va? Quiero otro pastelito. Y comienzas a manifestar una actitud sobrenatural, porque solo los cristianos lo pueden hacer. Solo los cristianos lo pueden hacer porque el Espíritu Santo tenemos en nuestro corazón. Cuando tú haces eso, Dios se venga. Yo daré el pago, dice Dios. Yo soy el que me encargo de las gentes. Yo soy el que las castigo. Yo soy el que juzgo. Yo sé lo que merecen. ¿Por qué no quiere Dios que nos vengamos nosotros? Porque muchas veces a nosotros nos pasa la mano. Y en 1 de Pedro 2, del 18 al 23, se nos manda estarnos sujetos a los amos difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Se nos manda sujetarnos a la esposa, al jefe de la oficina, con respeto, pero más a los difíciles de soportar. Hay muchachos que llegan y: ay, Armando, ya me voy a salir de la oficina. ¿Por qué? Porque ya no aguanto a mi jefe. ¿Qué te hizo? Pues es muy regañón y me exige, etcétera, etcétera. Le dije: pues no esperes algún día tener al arcángel San Gabriel de jefe, porque eso será cuando llegues al cielo. Aquí abajo en la tierra tendrás siempre personas que te van a atornillar, te van a presionar, te van a hacer esto, te van a hacer el otro, principalmente muchas de ustedes en su casa. Debemos aprender, hermanas, dice 1 de Pedro 2, 18 al 23, debemos aprender a sufrir, escuchen muy bien, injustamente. No, me podrá decir alguna: eso sí, yo no me dejo. Y sabes una cosa, no te dejas porque no eres cristiana. Pero si tú tienes al Hijo de Dios, vas a comenzar a aprender a recordar que debemos identificarnos en los sufrimientos y en la muerte de Jesús en una cruz. Y cuando tú comienzas a padecer, cuando tu esposo te dice: pues no vas ahora a este lugar, y tú sabes que qué injusto de tu esposo, pero por tu conciencia delante de Dios le dices: Señor, Padre, míralo, es que no es justo lo que me está haciendo, pero aunque no sea justo, me sujeto. En ese momento se abren las puertas del cielo y viene Dios y dice públicamente: ahí está una mujer que teme mi nombre. Esa es tu conciencia. Tú no obedeces a tu esposo ni a los que son injustos porque lo merezcan. Hay veces que yo he visto cristianos que llegan en la calle y se estacionan mal, llega la policía y: quítese ahí, señora. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzan: no, yo no me lo voy a hacer. Mira la cara que tiene de pastel almendrado este policía. Yo ni siquiera. Señora, recuérdale a tu amiga: usted tiene que obedecer al policía, no por la cara de pastel almendrado que tenga, ni usted tiene que obedecer a la policía y a cualquier autoridad por causa de su conciencia delante de Dios. Porque Dios nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores en Romanos capítulo 3. Y en último lugar, tienen un problema ustedes muy grave en el siglo XX que está causando una presión bárbara, y es una baja autoestimación. O sea, se hizo una estadística y se les preguntó casi a 5,000 mujeres que qué pensaban de ellas mismas. Esta estadística se hizo en Europa y en Estados Unidos. Y esta estadística reveló los siguientes datos. 1 de cada 3 mujeres no está contenta con su personalidad
ni con su belleza, ni con su cara, ni con sus orejas, ni con sus ojos, ni con su nariz, ni con sus dedos de sus pies. En otras palabras, ahorita en el mundo hay una inconformidad tremenda en cuanto a las mujeres. Por eso están de moda los cirujanos plásticos. Ahorita, por ejemplo, en México, la moda es nariz respingada. Y tú vas y ves las revistas, nariz respingada, ves nariz respingada, Viviana nariz respingada, Lucía Méndez nariz respingada, la tigresa nariz respingada. La presión de la moda, la televisión y el cine, ¿qué te hace? Respingarte la nariz. Y unas que les queda como perico, les queda la nariz. Les queda peor. Hay una muchacha que yo conozco hace algunos meses que dicen, ¿verdad? Y una cosa que es normal, decía un cirujano plástico, amigo mío que es cristiano, me decía, mira Armando, mi posición ética cristiana es la siguiente. Yo recomiendo a las señoras, pasando el 40, me dijo, una restiradita así leve, ¿verdad? Así, y creo, me dice, que no va en contra del cristianismo, ni mucho menos, pero hay muchachas de 35 años que se han jalado 2 veces la cara. Ya la tienen así a los 50 años de edad y aparecen ranas. Y me dice, ¿sabes cuál es el problema? Que ya no se les puede, una mujer dice no aguanta más que 3 restiradas. Ya la cuarta a los 50, 55 años de edad, ya no puedo, dice, meterles el bisturí. Tengo que hacer milagros, injertos de piel de elefante para que les quede. Para que les quede bien la cara, ¿verdad? Veamos qué dice la Biblia en el Salmo 139. ¡Qué barbaridad! Dice la Biblia en el Salmo 139 del 13 al 18, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formados. Lo primero que vemos aquí es que Dios te formó y Dios determinó tu estatura, tu color de ojos, tu color de nariz, tu color de pelo, lo largo de tus uñas, lo largo de tus dedos, etcétera, etcétera. Y cuando tú no estás de acuerdo con tu personalidad, lo único que le estás diciendo a Dios es, te equivocaste conmigo. ¿Por qué esta insistencia de cambiar porque soy fea y me siento acomplejada y se pone un tacozote para parecer más alto o la cirugía plástica? ¿Cuál es la razón? Número 2, vean, es por la influencia del mundo sobre la personalidad. El mundo va a tratar, dice Romanos 12:2, de conformarte a su patrón. Y le va a sorprender al mundo, tus amigas te van a decir, ay, ¿no te has estirado la nariz todavía? Y ay, qué anticuada con ese vestido, y por qué no te peinas de esta manera, y por qué aquello, y por qué aquello y lo otro, y la presión del mundo te va a llegar a convencer que realmente eres el patito feo. Y entonces te vas a comenzar a medir con Elizabeth Taylor, con Farrah Fawcett, te vas a comenzar a medir con Lucía Méndez y con los patrones que simbolizan la mujer del siglo XX, no de Dios. Ahora, hay una cosa tremenda. Yo les digo a las muchachas jóvenes, no es que ustedes están grandes, ¿verdad? Pero a las jovenzucas, les digo, miren muchachas, cuando ustedes ponen demasiado énfasis en su belleza, y en pantalones así apretados, que parece se ponen con calzador, y embadurnadas con tanta pintura, y con escotes por acá, les voy a decir una cosa, van a traer detrás de ustedes a muchachos que quieren nada más su cuerpo. Ahora, si tú quieres eso, no hay ningún problema. Dice Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Nunca han contestado esa pregunta? ¿Quién la hallará? ¿Cuál es la respuesta? El que la esté buscando. Esa es la respuesta. El que la esté buscando. Entonces, si un muchacho busca una muchacha moral, linda espiritualmente, para casarse con ella, y el muchacho es maduro, lo primero que se va a fijar va a ser en su valor espiritual y no en su belleza física. Ahora, claro, gloria a Dios, ¿verdad? Que se saque la lotería y que tenga belleza física y belleza espiritual. No hay muchas de esas, ¿verdad? Ahora sí que ese es un panquecito venido de Dios.
Pero no es posible que ustedes estén tratando, ahora por ejemplo las casadas, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto? Que la casada ya se retira la nariz, ya tu esposo te conoció con la nariz de perico con la que te casaste. Ya no hay necesidad de jalarte más. Ya te conoce él. Lo menos que puede hacer es bajar de peso nada más. Vean en tercer lugar que la verdadera belleza de una mujer, de acuerdo al apóstol Pablo a Timoteo, en número 3, la verdadera belleza de una mujer, en 1 Timoteo 2, del 9 al 10, la verdadera feminidad de una mujer es una mujer que se viste con pudor, que sus peinados no son ostentosos y que manifiesta al mundo feminidad y no masculinidad. La presión del mundo es la siguiente, detrás de la cual está Satanás. El mundo quiere ahorita, esta es la mujer, este es el hombre. La mujer quiere, el Satanás quiere hacer que la mujer sea más masculina, fíjense, quiere mezclar a la mujer con el hombre y al hombre lo quiere hacer más femenino. Y véanlo ustedes, número 1 en los peinados femeninos del siglo XX. Por detrás no sabe si son hombres o mujeres. Así el peinado ahora es así como hombre. Y la Biblia dice en 1 Corintios 11 que una mujer, para demostrarle a las demás mujeres que es diferente y que es femenina, no creo que haya un hombre que no le guste una mujer con el pelo largo. No creo que existan. La Biblia dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y ahora los hombres son los que se dejan crecer el pelo, se hacen cola de caballo ya, se ponen aretes, van al manicure o al pedicure a que les hagan rizos en la cabeza, se ponen cremas, ya se hacen la cirugía la plástica y las mujeres más corto el pelo, caminan como hombres, más independientes y más agresivas. Que no se atraviesa una mujer en el periférico. Hasta pistola traen muchos. Hermanas, en Jesús la verdadera feminidad estriba en tu vestir, en la forma como te pintas, en la forma como te peinas, no minifaldas, ni peinados así al rape, ni pintura en exceso. Si quieres verdaderamente manifestar el patrón de ser embajadora del Rey. Y en último lugar, las razones para la autoestima, en primer lugar, es por la falta de confianza en Dios. Al no aceptarte como eres, le estás diciendo a Dios, no confío en ti. En segundo lugar, complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque no te aceptas como eres, porque te estás midiendo con otras mujeres y no sabes que hay hombres que les gustan chaparritas, hay otros hombres que les gustan prietitas, hay otros hombres que les gustan altas y se casan con una alta, hay hombres altos que se casan con chaparritas, hay altas que se casan con chaparritos, y así vemos que cada quien tiene su media naranja en el mundo. No tienes por qué gustarle a todos los hombres, ni ser monedita de oro para gustarle a todos, ni para caerle bien a todos. Entonces, acéptate como eres, peínate como Dios te manda, vístete como Dios te manda, y algún día el hombre que Dios ponga en tu vida te va a llevar al matrimonio, no porque tenía nariz arriba respingada de guacamaya, sino porque verdaderamente él era el hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre para que fuera el padre de tus hijos. Y en último lugar tenemos la presión en el inciso C de la mujer ideal según el mundo. Todas las revistas como Politan, Linda, las telenovelas, el cine ha formado un modelo de mujer. Y el mundo dice, sé como esta mujer. La Biblia dice, sé como Cristo. Dice Efesios 5, sed imitadores de Dios. No de Farrah Fawcett, ni tampoco de Lucía Méndez, ni de Verónica Castro. Sé imitadora de Dios. No te quieras parecer a Verónica Castro, no te quieras parecer a Lucía Méndez, sé tú, como tú eres. Y la belleza tuya verdadera se lleva en el espíritu. ¿Y de qué le sirvió al ser humano haber ganado el mundo si algún día pierde su alma? Hace 15 días entrevistaron a una grande artista de televisión en México, me reservo su nombre. Es la artista más famosa de México, lleva 7 cirugías plásticas en la cara. Le dijeron, señora, la última vez que la entrevistaron en la televisión era patético ver. Ya no podían ocultar las cicatrices de la cirugía plástica ni aquí, ni por allá, ni por ningún lado.
¿Qué va usted a hacer dentro de 5 años cuando ya no haya ni cirujanos plásticos? Y dijo, recluirme en mis habitaciones y vivir el resto de mi vida amargada. Eso fue lo que contestó, públicamente en un programa de televisión. Y no la culpo. Y se oye todavía la voz de Dios que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Haber hecho 5 cirugías, de haber hecho esto y el otro, si al final pierde su alma. Hermanas en Jesús, ¿cuántas de ustedes en esta mañana quieren librarse de estas presiones mediante la medicina de Dios? Y hay muchos de ustedes en esta mañana que ni siquiera conocen a Jesucristo. A lo mejor eres católica, a lo mejor eres protestante, a lo mejor eres testigo de Jehová, a lo mejor eres mormona, a lo mejor no tienes religión. Pero en esta mañana, ¿de qué te sirve ser católica o protestante o testigo de Jehová o mormona o la religión que sea si tu vida no ha cambiado? Si sigues portándote como la mujer del mundo, si el Espíritu Santo en tu corazón no ha transformado ni te ha dado convicciones de ser diferente en un mundo perdido por el pecado. Yo invito a muchas de ustedes en esta mañana que vengan a una cruz. No las invito a que vengan a una religión. Las invito a que vengan a hacer la paz con Dios mediante la cruz de Cristo. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar no la voz del hombre, sino la voz de tu palabra. La voz del hombre es una voz de filosofías, política y consejos que el hombre ha inventado. Pero tu palabra es la palabra de Dios. Gracias por habernos hablado tú, Señor, y usarnos a nosotros nada más como instrumentos de tu voz. Gracias porque les has mostrado a muchas mujeres en esta mañana que es realmente una mujer ante la crisis de un mundo que cada vez se desmorona y se derrumba por la falta de valores espirituales. Te pedimos, Padre, que recordemos que debemos ser diferentes, debemos ser santos porque tú eres santo. El mundo no le gusta que seamos diferentes, pero esa es la cruz que tenemos que cargar, ser diferentes a los demás, en santidad, en pureza, en conducta, en la forma de vivir. Y en esta mañana, si hay alguna persona que no conozca a Jesucristo, que no tenga la paz con Dios, que no tenga la seguridad del perdón de sus pecados, ni la seguridad de la vida eterna, yo te pido en esta mañana que vengas a la cruz de Cristo, que le pidas perdón a Dios por tu vida, por tu amargura, tu resentimiento, tus complejos de inferioridad y todo lo que hay en tu alma, que en la cruz de Cristo pueden ser sanados. La persona que en esta mañana quiere invitar a Jesús por primera vez a su vida, ahí desde tu corazón, dile a Dios estas palabras: mi Señor y mi Dios, te pido perdón en esta mañana por mi vida, porque te he ofendido de muchas formas. Ahora creo con todo mi corazón que en la cruz del Calvario tú morías en mi lugar, para que con tu sangre, tu muerte y resurrección, yo pudiera tener una vida nueva en este momento. Creo con toda mi alma que Jesucristo pagó por mis pecados en una cruz y que Él es el único que me puede salvar. Te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón en este momento y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy las gracias porque salgo contigo con una vida nueva, el perdón de mis pecados y la esperanza en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.